Ok, muy buenos días, queridos hermanos, buenos días. Hemos estado, como bien decía el pastor, las semanas anteriores trabajando el tema de la sabiduría. Sabiduría en las decisiones, fue uno de los primeros sermones que predicó el pastor. Sabiduría para tratar con la ansiedad, el matrimonio, la crianza, etcétera, ¿no? Y el día de hoy vamos a estar trabajando la sabiduría en relación a la gestión de los recursos. Y hace algunas semanas en nuestra escuela bíblica dominical, el pastor Rui nos regaló una de las frases célebres del pastor Augusto Nicodemus, un pastor brasileño conocido, cuando dice: ¿quieres escuchar la voz de Dios? La respuesta es: lee la Biblia. Y después pregunta nuevamente: ¿quieres escuchar la voz de Dios de manera audible? Lee la Biblia en voz alta. Entonces, y en consecuencia, vamos a seguir el consejo del pastor Augustus y le invito a abrir su Biblia en el libro de Ageo, capítulo 1, desde el versículo 1 al 15. Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El Señor bendiga su palabra. Padre,
oramos a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Háblanos, Señor. Pido tu gracia para que tu palabra, como mencionaba el pastor, sea comunicada con fidelidad. Que podamos escuchar tu palabra del mismo modo que lo hicieran Zorobabel, Josué y el pueblo que regresaba del cautiverio a la libertad. Permítenos, Señor, no desperdiciar nuestras vidas y solo tú seas nuestra prioridad y principal recurso. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El llamado de este pasaje el día de hoy es a no desperdiciar nuestra vida. Que Dios sea nuestra prioridad. Que Dios sea nuestro principal y mayor recurso. Apenas iniciado el relato, Ageo nos ubica en un tiempo y espacio que efectivamente podemos rastrear en la historia de tiempo. Dice el versículo 1, año segundo, rey Darío, mes sexto, primero del mes. Estas son algunas de las informaciones que encontramos iniciando la lectura. Por lo tanto, estamos hablando de una historia, como dicen las películas, basada en la vida real. Hechos reales, que algunos se atreven a datar en el 29 de agosto de 1520 a.C. El pueblo de Israel se encuentra en una transición del cautiverio a la libertad. En el 539 a.C., Sirio decreta la libertad de los judíos, autorizando el retorno de los judíos a su tierra. Esdras, en el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y demás ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Por cierto, es de suponer que cualquiera quiere volver a su casa después de un largo tiempo, ¿verdad?, en un exilio. Pero para ellos, al parecer, no fue tan así, ya que solo regresaron cerca de 50.000. Esdras nuevamente, en el capítulo 2, versículo 64, da testimonio de esto. Dice que toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360. Un dato que es ratificado luego por Nehemías en el capítulo 7. Entonces, si no regresaron todos, podemos presuponer que tenemos un grupo que estaba feliz con lo que tenía en la cautividad. Y otro grupo que decide marcharse para comenzar o recomenzar una nueva vida en su tierra. Desde esa perspectiva, queridos hermanos, ese grupo anhela un nuevo comienzo. Cuando este grupo llega a su tierra, enfrenta varias dificultades. Entre otras, la tierra estaba imposible de trabajar, las casas estaban en ruinas y había mucho trabajo por hacer. Ahora, aunque la mayoría de los judíos habían sido llevados al cautiverio, algunos, los menos y los más pobres, habían sido obligados a quedarse como viñadores y labradores con la idea de producir para el imperio de Babilonia, como dice Jeremías en el capítulo 52, versículo 15 y 16. O sea, la tierra no estaba completamente desierta. La geografía, aunque no era absolutamente inhóspita,
porque había habitantes, igual era desoladora. Pues, ¿quién quiere volver a una tierra donde todo está mal? Nada más pensemos en nuestro presente. La situación de inestabilidad que vive nuestro país, y yo diría que muchos países de nuestro continente, de América Latina, incluso del mundo. Esta situación ha hecho que muchos se planteen la posibilidad de emigrar a otras latitudes. Y eso que nuestra realidad no es comparable con lo que estaba enfrentando el pueblo de Dios. Además de lo anterior, los que regresaban no solo enfrentaron este clima o esta situación de una ciudad difícil, sino que enfrentaron oposición de pueblos y personajes que se oponían a la reconstrucción del templo. Esdras, nuevamente en el capítulo 4, nos recuerda que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta aquí. Zorobabel, Josué y los demás jefes de las casas paternas dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, al Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Es decir, habían presiones internas y externas. Sobornaron además contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el rey Darío, rey de Persia. En consecuencia, es de esperar que esta gente que volvía a su tierra estuviera más preocupada de temas relacionados con el cultivo de la tierra, la alimentación, la vivienda, en vez de reconstruir un templo, ¿no? Es lógico, tiene sentido. En ese ambiente vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, quien es identificado como gobernador de Judá, y Josué, que representaba el aspecto más eclesiástico, como sumo sacerdote. Ambos líderes del pueblo. Líderes del pueblo y por lo visto con una responsabilidad importante sobre el resto, ya que el mensaje es dirigido en una primera instancia directamente a ellos, como haciéndolos responsables del mensaje encomendado por Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y nuevamente vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Qué terrible, ¿no? Qué sentido de insatisfacción estaba experimentando esta gente. Sin embargo, así ha dicho Jehová: meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí hay varios asuntos sobre los cuales debemos poner atención. Primero, el profeta entrega un mensaje de Dios. Un mensaje que desde la óptica del profeta no es producto de su imaginación,
ya que en reiteradas oportunidades él señala, así ha dicho Jehová. Al mismo tiempo es notable la pertinencia del mensaje porque es dado, como hemos dicho desde el principio, en un contexto que está inserto en una realidad, en un hecho que aconteció. Es decir, aborda una situación particular que ocurrió. Una situación que no es indiferente para Dios y por lo tanto nos muestra un Dios presente, preocupado por su pueblo, a quienes exhorta con su palabra a través del profeta. Segundo, hasta ese momento, y aparentemente como hemos dicho, los líderes y el pueblo creen que la construcción de sus propias casas y necesidades son más importantes que pensar en la reconstrucción de la casa de Dios. No ha llegado el tiempo, aún, decían. Esto demuestra, por una parte, que ellos pensaban que serían capaces de identificar el mejor momento para dedicarse a los asuntos de Dios. Y por otra parte, revela lo fácil que es poner a Dios de lado cuando se ponen otras prioridades por delante. Porque al final de cuentas, queridos hermanos, de eso se trata. Ellos estaban pensando que primero debían invertir sus fuerzas, su tiempo, quizás su vigor, sus recursos en ellos y luego en la obra de Dios. Esto suena como parecido a alguien como cuando se habla de Dios más adelante, ¿no? Cuando esté más grande, cuando queremos hablar de Dios. Tercero, es oportuno señalar que Dios nunca les dijo: dejen de preocuparse de sus casas para atender la mía. Más bien, en un tono gentil, les alienta: meditad sobre vuestros caminos. Como queriendo decirles, ¿no se dan cuenta que deben invertir las prioridades? ¿Que no ven los resultados de su esfuerzo? Abran los ojos. Interpreten lo que está sucediendo. Miren a su alrededor. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja brutalmente a jornal recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. Meditad sobre vuestros caminos. No es por ahí. También podría significar un llamado a no repetir errores del pasado, donde descuidaron su relación con Jehová, perdiendo muchos de sus años de vida en el desierto. Pero, ¿por qué la urgencia de Dios para pedir que reconstruyan su templo? Para quienes son un poco más reflexivos, probablemente ya estaban haciéndose esta pregunta, ¿no? Esto podría ser parecido a que Dios quería darse como un gustito. ¿Qué es eso de pedirle a esta gente que se ponga a construir un templo en ruina cuando necesita darle un techo a su familia? Es inhumano. Hasta cierto punto podríamos pensar que se trata de un Dios extravagante. Pues en un momento a otro quiere ver 50.000 almas recuperándose de un cautiverio, ahora trabajando en su templo. Para enfrentar estas interrogantes es necesario hacer un pequeño recuento de lo que significa ese espacio físico. El espacio físico donde Dios generó esta relación con su pueblo. Y me gustaría invertir unos minutos en esto. Dios en el Antiguo Testamento ordenó al pueblo de Israel la construcción de una tienda transportable. Muchos de ustedes conocen esta historia.
con la idea de acompañarlos de una manera especial en el éxodo y su travesía por el desierto. Esta tienda fue conocida con el nombre de tabernáculo y fue construida aproximadamente en el año 1400 a.C. bajo la dirección de Dios y el liderazgo de Moisés. Luego, una vez que este pueblo se establece en Canaán, Dios ordena construir en Jerusalén lo que se conoce como el Templo de Salomón en el año 960 a.C. Este templo fue esplendoroso por las dimensiones, la arquitectura y la belleza. Tanto el tabernáculo como el templo de Salomón tenían el propósito primordial de que la presencia de Dios habitara allí. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, dice el libro de Éxodo capítulo 25. Ahí también, en estos lugares, se ofrecían sacrificios, adoración y expiación por el pecado en lo que se conoce como el lugar santísimo. De esta manera, Dios podía habitar en medio de su pueblo. Existen otros detalles en relación con el diseño, la construcción y la administración, pero es suficiente por el momento. El templo de Salomón, por cierto, fue saqueado y destruido por los babilonios en el 586 a.C. O sea, como ustedes pueden ver, aquí hay un historial, ¿no?, que se arrastra del 1400 hacia acá. Y ahí se ubica la narrativa que estamos compartiendo hoy. Ese es el momento. El regreso de un pueblo que está ocupado y aparentemente sin tiempo para volver a reedificar el templo de Dios. Pero Jehová, preocupado de la condición espiritual de su pueblo, como hemos leído, los estimula diciendo lo siguiente: suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y luego parece confesarles que ha sido él la causa de sus tristezas en su regreso a casa. Sí. Uno podría decir, pero ¿cómo Dios nos va a hacer pasar por esta situación? Sí. Cuando Él lo estima conveniente, lo hace. Y nos hace pasar por el desierto y permite que no haya lluvia y permite que acontezcan ciertas cosas porque nada está fuera de su control. Buscáis mucho y halláis poco. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Vean ustedes, dice, y llamé la sequía sobre la tierra, sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Qué locura, ¿no? O sea, todo lo que han vivido hasta aquí tiene que ver conmigo. Nada de lo que han enfrentado estaba fuera de mi voluntad. Y de algún modo parece decir también, todo esto se ha ejecutado para que me reconozcan, para que no me olviden, para que me adoren, para que se vuelvan a mí. Dicho de otro modo, yo soy su principal recurso. No son sus casas. Es mi casa, el lugar donde nos encontramos. Queridos hermanos, adorar a Dios con todo nuestro ser no es una idea romántica para aquellos que se levantan con ánimo algún día de la semana. Es un imperativo que debemos vivir diariamente. Santificar el día del Señor no es una alternativa para el cristiano. No es un antojo del pastor.
Es un compromiso con Dios y la comunidad de creyentes que se reúnen en torno a Dios. Que como hemos visto, ni siquiera se trata del espacio físico. Dios está pidiendo que construyan el templo para que descienda su presencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No es una frase célebre o cool. Es la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra que debe ser obedecida. Queridos, no desperdiciemos nuestra vida. Dios es nuestra prioridad, nuestro principal recurso para vivir en medio de este mundo. No son nuestras casas. No son nuestras casas. Nada es más importante que la voluntad y la gloria de nuestro Dios. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el pueblo, no importa lo que diga la cultura. El desenlace de esta historia, a diferencia de otras que encontramos en el Antiguo Testamento, es maravillosa. Porque los líderes y el pueblo oyen, entienden y aceptan la palabra de Dios y el mensaje del profeta. Oyó Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el versículo 1 dijimos que la fecha del primer oráculo fue el 29 de agosto del 520. Y en este último versículo estaría datado en el 21 de septiembre del 520. Es decir, 20 días después, entre un versículo y otro, comenzaron a trabajar en un proyecto que 4 años más tarde se vería concluido. Esdras nos ayuda a cerrar la idea con la siguiente declaración acerca de este final. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Algunas enseñanzas. La verdad es que este pasaje nos exhorta en varias direcciones, enseñándonos a administrar con integridad los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, orientando nuestros corazones hacia el recurso principal que es Dios, sin el cual, como el pastor Danilo nos recordaba en las predicaciones anteriores, no tiene sentido construir absolutamente nada. Ni estudio, ni profesión, ni familia, nada. Dios, siendo Dios, exhorta al liderazgo, a los que predican la palabra de Dios y al pueblo, en este caso representado por los judíos que regresaban a casa, donde obviamente encontramos individuos, niños, jóvenes, adolescentes, familias, con distintas necesidades y prioridades que deben ser revisadas constantemente cuando Dios lo estima conveniente. Y esta palabra, por tanto, es para todos, no importa la edad que tengas. Y este es un día que Dios ha escogido para invitarnos a meditar en sus caminos, para hacernos pensar un poco en nuestro presente, para corregir nuestro futuro, para exhortarnos a no desperdiciar nuestra vida, nuestro mayor recurso, recordándonos que Dios debe ser nuestra mayor prioridad. El pueblo dice: no es tiempo, sigamos en lo nuestro,
tranquilos. Dios dice, lo primero es lo primero. Y lo primero soy yo. Nadie vive, nadie come, nadie se viste, nadie construye, nadie disfruta de la vida si no fuera por mi gracia, misericordia y gloria, dice el Señor. Para los que predicamos y quienes enseñamos la palabra de Dios, el pasaje de Ageo es un desafío enorme. Porque nos muestra que debemos ser diligentes a la hora de comunicar su palabra. Porque se trata de Él y no de nuestra performance. La verdad, todas estas palabras para los líderes y el pueblo tal vez no eran tan agradables. Porque los profetas normalmente no tenían buena fama, ¿no? Como que la gente no los quería escuchar. Normalmente traían malas noticias. No eran muy apreciados por la gente. Sobre todo por el contenido de los mensajes. Y es probable que aquí más de alguno esté pensando que los predicadores a veces son demasiado extremistas para sensibilizar el corazón de la gente. Pero créanme, un predicador de la palabra de Dios nunca, jamás está pensando de esa manera. Porque sabemos que nosotros no somos capaces de mover una sola fibra del alma de las personas. Pues eso solo puede acontecer por medio de la obra de Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas. Por lo tanto, quienes tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir las verdades de Dios, mantengamos esa perspectiva. Y quienes estamos en el camino al sagrado ministerio, que aquí hay varios en la iglesia, o quienes nos pueden estar escuchando a través de internet, mantengamos esa perspectiva. Pidamos al Señor que nos enseñe y que fije estas verdades en lo más profundo de nuestro corazón. Al frente del profeta estaban los líderes y el pueblo. Y la Escritura nos enseña que oyeron y aceptaron la palabra de Dios. Y como consecuencia, en un lapsus de 20 días, Dios despertó el espíritu de ellos y comenzaron a trabajar en la edificación de la casa de Dios. Hermanos, es cierto, nosotros no hemos sufrido una cautividad, ni hemos vivido algo parecido a lo que este pueblo tuvo que enfrentar en aquella época de la historia. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a meditar en nuestros caminos. Meditar en nuestros caminos para comprender la situación en la que nos encontramos. Meditar en nuestros caminos para autoexaminarnos y ver si estamos más preocupados de nuestras casas que de la obra de Dios. Meditar en nuestros caminos para ver cómo estamos invirtiendo nuestras vidas. Meditar en nuestros caminos para descubrir si estamos usando bien el tiempo. Meditar en nuestros caminos y reconocer si la pandemia no se nos ha vuelto una excusa para buscar y adorar a Dios. Meditar en nuestros caminos para saber si es tiempo de volver a escuchar a este Dios. Es un hecho que las crisis en cualquier momento de la vida nos orientan o desorientan. Yo estoy orando para que nos orienten. Pero cualquiera sea la situación, no debemos olvidar que nuestro mayor recurso es mantener en el centro a Dios, su voluntad y su gloria. Así se construyen los líderes, así se construyen las familias fuertes, así se construye una empresa fuerte, así se construye una iglesia. Por último, ¿recuerdan que hablamos del tabernáculo y del templo de Salomón? Al principio, los lugares que Dios había escogido para habitar en medio de su pueblo. Bien, pues este templo es la continuidad de esos anteriores y este fue conocido como el templo de Zorobabel. Templo que luego sufrió nuevamente el abandono y fue reconstruido y rebautizado como el templo de Herodes, que duró hasta el año 70 después de Cristo. Y fíjense que estamos hablando de una continuidad, ¿no? El tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes.
No obstante, en la época del templo de Zorobabel, no experimentaron la presencia de Dios como lo fue al principio, en el templo de Salomón y en el tabernáculo. Hasta que el propio Dios, en la persona de Jesucristo, visitó con su gloria el templo de Herodes, como nos enseñan las Sagradas Escrituras. Su primera visita fue apenas cuando nació, según narra el libro de Lucas. Después, cuando tenía 12 años, e iba con su familia a celebrar la fiesta de la Pascua, también en Lucas capítulo 2. Y ya en la etapa adulta, él fue al templo en varias ocasiones, donde enseñaba y sanaba. Como he dicho, este templo fue destruido en el año 70 y nunca más volvió a reconstruirse. La visita de Jesús al templo representa la última vez que la gloria de Dios se posó en un lugar físico. Pues a partir de ahí, con su sacrificio perfecto y su representación como nuestro sustituto, ya no serían necesarios más sacrificios, porque el suyo fue perfecto. Ya no sería necesario otro representante, pues Él ha cumplido con los requerimientos del Padre. Y ya no sería necesario un nuevo templo, pues Él es el verdadero templo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y si esto es así, y Cristo ha resucitado, y nosotros hemos resucitado con Él, Cristo en su muerte y resurrección nos ha hecho parte de este nuevo templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque vosotros, dice el apóstol Pablo, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios nos ayude a ser consecuentes con nuestra fe y a valorar nuestro mayor recurso, donde se encuentra toda la sabiduría. Nos permita tenerle como una prioridad y nos ayude a vivir en comunión los unos con los otros, para que su gloria se refleje en todos los miembros de nuestra comunidad. Amén. Señor, bendiga su palabra. Señor, muchísimas gracias por esta tarde y gracias por tu palabra, Señor. Como una historia antigua que para algunos podría ser valorada como nada, como parte de un pedazo de historia en un papel, hoy día cobra tanta relevancia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has hecho la gran obra, Señor, y nos has hecho vivir, nos has hecho revivir, nos has resucitado contigo, Señor, para que podamos disfrutar de esta vida contigo y en comunidad. Te bendecimos, Señor, y oramos para que tú nos des sabiduría para recordar siempre que tú eres nuestro mayor recurso. Te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.